Mi nombre es Amy, tengo 33 años, y hace 5 años mi vida se derrumbó de una forma que jamás hubiera imaginado. Si alguien me hubiera dicho que mi propia suegra sería capaz de destruir mi matrimonio con una mentira, habría pensado que exageraba, pero la realidad fue mucho peor. Para entender cómo llegué a ese punto, debo volver al principio, al momento en que conocí a Jordan, el hombre que entonces creía que era el amor de mi vida. Lo conocí durante una visita a casa de mi amiga Sara, quien vivía en una ciudad hermosa y tranquila, el tipo de lugar donde el aire parece moverse lento y las tardes se tiñen de tonos dorados. Era la primera semana de julio y el clima era perfecto. Sara llevaba meses insistiendo para que fuera a visitarla. Decía que necesitaba un descanso, un cambio de ambiente, algo que me desconectara de la rutina, y finalmente acepté. Nunca imaginé que ese viaje cambiaría mi destino por completo. Recuerdo la primera tarde como si la estuviera reviviendo ahora mismo. Estaba sentada en el porche de Sara, tomando té helado y observando cómo el sol comenzaba a deslizarse por el horizonte. Todo estaba en calma, hasta que lo vi. Jordan estaba en el jardín de la casa de al lado, regando sus plantas con la naturalidad de alguien que pertenece a ese lugar. Relajado, tranquilo, casi luminoso bajo la luz del atardecer. Nuestros ojos se cruzaron por unos segundos y sentí algo extraño en el pecho. No fue amor a primera vista, pero sí una sensación de que algo importante estaba empezando, como si el universo hubiera decidido mover una pieza silenciosa en mi vida. Sara, que siempre ha sido observadora, notó mi reacción y sonrió con picardía. «Ese es Jordan», me dijo. «Es un buen chico, aunque su mamá lo tiene demasiado controlado». En ese momento no presté mucha atención a la advertencia, solo sonreí. Yo veía a un hombre amable, tranquilo, un poco solitario, no a alguien dominado, no a alguien que, años después, permitiría que su madre destruyera su familia. Al día siguiente, al salir rumbo a una cafetería cercana, lo encontré sentado en su porche, leyendo un libro. Decidí saludar. Lo que empezó como una simple presentación, terminó convirtiéndose en una conversación de casi una hora. Hablamos de libros, viajes, naturaleza, sueños. La charla fluyó con tanta naturalidad que parecía que nos conociéramos desde hacía años. Cada visita siguiente fortaleció el vínculo. Cada despedida se hacía más difícil. Cada llamada por la noche nos acercaba un poco más. Y entonces la distancia comenzó a doler. Después de un año de relación a larga distancia, tomé una decisión valiente, o al menos eso creí en ese momento: mudarme definitivamente a su ciudad para comenzar una vida juntos. Fue allí donde conocí a Pam. La mujer que parecía sonreír dulcemente, pero que detrás de esa sonrisa escondía una necesidad enfermiza de controlarlo todo. Desde el principio, su relación con Jordan me resultó extraña. Él era sin duda un niño de mamá. Cada decisión pasaba por ella. Cada opinión suya parecía tener más peso que la mía. Yo intentaba comprenderlo, pensaba que solo era una madre protectora, pero con el tiempo me di cuenta de que no se trataba de protección, sino de posesión. Uno de los primeros incidentes ocurrió poco después de mudarnos juntos. Aún estábamos organizando el apartamento cuando Pam apareció sin avisar. Entró como si el lugar le perteneciera, con una llave de la que ni siquiera sabía que existía. Ni golpeó la puerta, ni preguntó si estaba bien pasar. Se puso a reorganizar la cocina, moviendo platos y tazas mientras murmuraba cosas como «esto debería ir aquí, así es más práctico». Yo traté de mantener la calma, de ser amable, pero por dentro sentí una invasión. Era como si no reconociera nuestro hogar como nuestro, sino como una extensión del suyo. Con el tiempo, su interferencia se volvió más evidente. Cuando elegíamos muebles, ella opinaba, y Jordan, sin cuestionarlo, cambiaba de decisión para complacerla. Cuando planeábamos nuestras actividades, Pam siempre tenía algo que decir. Cuando nos comprometimos, su actitud se volvió casi hostil. Yo pensaba que las cosas mejorarían con el tiempo, que tal vez, al verme feliz con su hijo, aprendería a aceptarme, pero estaba muy equivocada. La boda fue la primera gran batalla. Quería controlar cada mínimo detalle, desde el lugar de la ceremonia hasta mi vestido. Intentó incluso reservar una iglesia sin consultarnos, ignorando por completo nuestras decisiones. Cuando defendí mis elecciones, su sonrisa se convirtió en una mueca de desdén, como si yo fuera una intrusa que se atrevía a desafiar su autoridad. Ese fue el primer momento en que entendí que para ella yo no era parte de la familia, era una amenaza. Pero nada, absolutamente nada, se compararía con lo que haría años después. Después de la boda, la vida pareció estabilizarse, al menos en apariencia. Pero cuando Pam perdió su trabajo, Jordan y yo decidimos ayudarla. Durante más de un año pagamos su alquiler. Yo lo hacía de corazón, porque creía en la familia, en el apoyo mutuo. Sin embargo, con el paso del tiempo, me di cuenta de que no buscaba trabajo realmente. Solo había encontrado una forma cómoda de vivir a nuestra costa. Y entonces quedé embarazada. Fue el momento más feliz de mi vida y también el inicio de mi peor pesadilla. Cuando mi baja por maternidad redujeron nuestros ingresos, hablé con Jordan y acordamos que ya no podíamos seguir pagando el alquiler de su madre.
Yo creía que lo entendería. Creía que, como adulto, pondría primero a su futura familia. Pero ese fue el detonante. Pam no toleraba escuchar la palabra no. A partir de ese día, su actitud cambió. Empezó a mostrarse distante, fría, calculadora. Yo no lo noté al principio. Creí que solo estaba dolida. No sabía que estaba planeando algo. Algo cruel. Algo imperdonable. Pocos días después de la conversación sobre el alquiler, llamó a Jordan. Él salió de casa apresuradamente y nunca volvió esa noche. Yo me sentí inquieta, pero no imaginé lo que estaba ocurriendo. El día siguiente regresé de una cita médica y encontré mis pertenencias en el porche. Maletas, ropa, libros, todo. La cerradura había sido cambiada y en la puerta había una nota. Una sola frase capaz de destruir una vida. Sé que me engañaste. Ese bebé no es mío. En ese instante supe que nada de aquello era coincidencia. Nadie se vuelve contra su esposa embarazada sin motivo. Alguien le había dicho esa mentira. Y yo sabía exactamente quién. Pam. La misma mujer por la que sacrificamos nuestros ahorros. La misma que se había negado a valerse por sí misma. La misma que no soportaba la idea de perder el control sobre su hijo. No solo me dejó en la calle mientras estaba embarazada, sino que también logró que el hombre que amaba dudara de su propio hijo. Y eso era apenas el comienzo. La noche en que encontré mis pertenencias en el porche fue el punto exacto donde mi mundo se rompió en silencio. No hubo gritos, no hubo discusiones finales, no hubo oportunidad de defenderme. Solo la frialdad de una puerta cerrada y la soledad más profunda que había sentido en toda mi vida. El viento movía suavemente los pliegues de mi ropa en las maletas abiertas, como si quisiera burlarse de mí, como si el destino se hubiera convertido en un cómplice cruel de aquella humillación. Durante unos segundos ni siquiera fui capaz de llorar. Me quedé quieta, con la nota en la mano, leyendo una y otra vez esas palabras que parecían ajenas, imposibles, malditas. Ese bebé no es mío. Como si mi hijo, aquel pequeño ser que aún crecía dentro de mí, fuera un objeto negociable, un error, una mentira. Golpeé la puerta, llamé su nombre, insistí hasta que mis nudillos comenzaron a doler. Nadie respondió. Las luces del interior permanecieron apagadas, como si la casa misma hubiera decidido expulsarme para siempre. Sentí un vacío tan inmenso que por un momento creí que me desmayaría. Pero no podía permitírmelo. No estando embarazada, no estando sola. Tomé mis cosas con torpeza, con la respiración pesada, con un nudo atravesado en la garganta. Llamé a Sara, mi amiga, mi refugio, el único lugar donde todavía sentía que existía alguien que me veía como persona y no como una amenaza. Su voz se quebró cuando escuchó lo que había pasado. Sin hacer preguntas, me dijo que fuera a su casa, que no estaba sola, que respirara, que aguantara un poco más. Esa noche no dormí. Me senté en el borde de la cama de visitas, sosteniendo mi vientre, acariciándolo como si pudiera proteger a mi hijo del dolor que yo sentía. Las lágrimas caían despacio, sin ruido, como si también ellas supieran que no podían hacer nada para cambiar la realidad. Mi pecho ardía de impotencia. Quería gritar, correr, buscarlo, enfrentarlo, obligarlo a escucharme, pero algo dentro de mí, esa voz silenciosa que se despierta cuando la vida se vuelve amenazante, me dijo que no debía perseguir a quien me había expulsado sin ni siquiera pedirme una explicación. Aún así, al amanecer, marqué su número. Sonó y sonó, hasta que finalmente respondió. Su voz ya no era la voz del hombre que amaba. Sonaba distante, endurecida, casi ajena. No vengas más, dijo. No tenemos nada que hablar. Lo que hiciste no tiene perdón. Sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Jordan, susurré. No hice nada. No sé qué te dijeron, pero te juro que... No vuelvas a llamarme, me interrumpió. Y colgó. El silencio que quedó después fue peor que cualquier insulto. En ese momento entendí que la mentira no había sido solo una insinuación. Habían construido algo sólido, convincente, venenoso. Algo capaz de borrar, en un instante, años de amor, confianza y vida compartida. Y detrás de ese veneno estaba ella, Pam. No tardaron en llegar los documentos del divorcio. Fríos, mecánicos, escritos con términos legales que parecían tan impersonales que dolían aún más. Él no solo me acusaba de infidelidad, exigía una prueba de paternidad cuando el bebé naciera, como si mi vientre fuera sospechoso, como si mi dignidad pudiera ponerse en una balanza. Fui a ver a un abogado, no porque tuviera fuerzas, sino porque entendí que debía protegerme. Él leyó los documentos con el ceño fruncido, indignado, sorprendido por la dureza del contenido. Esto es cruel, me dijo, pero podemos defenderte. No firmes nada sin que lo revisemos juntos. Durante los meses siguientes viví en una especie de limbo emocional. Mis días se dividían entre consultas médicas, lágrimas silenciosas, largas conversaciones con Sara y un dolor constante que no sabía cómo nombrar.
Ayudar a crecer una vida dentro de mí, mientras veía cómo la mía se desmoronaba, fue una contradicción brutal. Cada patadita de mi hijo me recordaba que debía seguir adelante, que debía resistir, que ya no se trataba solo de mí. A veces pensaba en Jordan, en cómo alguien a quien amé tanto había sido capaz de creer una mentira sin preguntarme, sin mirarme a los ojos, sin recordarme quién era yo. Y aunque dolía aceptarlo, empecé a ver una verdad amarga. Él no me había traicionado solo por lo que le dijeron, sino porque nunca dejó de pertenecerle a su madre. El control de Pam era más profundo de lo que imaginaba, y pronto lo descubriría. El día del nacimiento de mi hijo llegó envuelto en un cúmulo de emociones que se mezclaban con el dolor físico y el miedo. Sara estuvo conmigo todo el tiempo, sosteniéndome la mano, recordándome que era fuerte, que podía hacerlo. Cuando por fin escuché el llanto de mi hijo por primera vez, sentí una ola de amor tan inmensa que, por unos segundos, el mundo se detuvo. Lo sostuve contra mi pecho y mis lágrimas se transformaron. Ya no eran de tristeza, sino de una ternura tan grande que dolía por dentro. Lo llamé Isaac. Era pequeño, cálido, perfecto. Mi hijo, nuestro hijo, aunque para su padre todavía era una duda. Poco después del nacimiento, un oficial legal llegó al hospital con la orden para la prueba de ADN. No hubo felicitaciones, no hubo flores, solo un procedimiento frío que me hizo sentir como si estuviera en un juicio, no en una maternidad. Me sentí humillada, expuesta, como si mi integridad estuviera siendo diseccionada frente a extraños. Aún así, acepté, porque yo sabía la verdad. Semanas después, llegó el resultado. 99.9% de compatibilidad. Isaac era hijo de Jordan. El mundo debería haber estallado de vergüenza para él. La tierra debería haberse abierto para tragarse todas sus dudas. Pero en lugar de eso, lo único que recibí fue silencio. Silencio de su parte, silencio de su familia, silencio de la mujer que había sembrado la mentira. Nada, ni una disculpa, ni una llamada, ni siquiera un «lo siento». Fue entonces cuando algo dentro de mí comenzó a transformarse. El dolor seguía allí, sí, pero empezó a mezclarse con una fuerza nueva, inesperada, una determinación que jamás había sentido antes. Si ellos habían decidido borrarme de su vida, yo haría lo mismo, pero no desde el rencor, sino desde la dignidad. Comencé a reconstruirme, poco a poco, paso a paso. Encontré un trabajo remoto que me permitía cuidar a Isaac. Aprendí a moverme entre responsabilidades, cansancio y noches sin dormir. Descubrí que podía ser madre y sostenerme al mismo tiempo, aunque el agotamiento a veces me hiciera temblar. Cada sonrisa de mi hijo era una chispa de luz en medio de las sombras que aún me rodeaban. El divorcio se formalizó tiempo después. Doloroso, inevitable, definitivo. Jordan no apareció ni siquiera para ver a Isaac en persona. Delegó todo en su abogado. Era como si hubiera decidido desaparecer por completo de nuestras vidas. Yo no insistí, no lo busqué. Entendí, finalmente, que no se le puede obligar a nadie a ser padre ni a ser humano. Pero el destino, o la justicia de la vida, silenciosa y paciente, tenía otros planes. 5 años después, todo había cambiado. Isaac crecía fuerte, curioso, lleno de vida. Se parecía a mí, pero también, inevitablemente, a él. Cada vez que veía en su rostro algún gesto que me recordaba a Jordan, una punzada de melancolía atravesaba mi pecho. No porque aún lo amara, sino porque representaba lo que pudo haber sido y nunca fue. Yo, por mi parte, había vuelto a encontrar estabilidad. No era perfecta ni espectacular, pero era mía. Un trabajo estable, un pequeño apartamento lleno de risas infantiles, noches de cuentos y mañanas de café silencioso frente a la ventana. La vida había aprendido a caminar de nuevo conmigo. Hasta que un día recibí un mensaje inesperado. Una pequeña notificación. Un nombre que creí haber dejado atrás. Pam. Mi corazón se paralizó. Tardé unos segundos en atreverme a abrirlo. Necesito hablar contigo. Es importante, por favor. Durante horas miré esa frase sin responder. Una parte de mí quería ignorarla, borrarla, enterrarla en el pasado. Pero otra, la parte que aún cargaba con preguntas, necesitaba saber por qué aparecía justo ahora, después de tantos años. Finalmente, acepté verla. Nos encontramos en una cafetería discreta, lejos de miradas conocidas. Cuando entró, la reconocí al instante, pero ya no era la misma mujer altiva y dominante de antes. Parecía más pequeña, más frágil, como si el tiempo le hubiera arrancado lentamente las capas de soberbia que la protegían. Se sentó frente a mí. Tardó unos segundos en levantar la mirada, y entonces empezó a hablar. Su voz temblaba,
Sus manos también. Me dijo que lo que había hecho conmigo era cruel, injusto, imperdonable, que había creado la mentira, que había falsificado conversaciones, inventado mensajes, manipulado correos, todo para convencer a Jordan de que yo lo estaba engañando. Lo confesó todo, sin rodeos, sin excusas. No podía soportar la idea de perder a mi hijo, dijo. Pensé que si te alejaba, todo volvería a ser como antes, que él volvería a necesitarme. No imaginé que sería para siempre. Su victoria la había destruido también a ella. Jordan había comenzado a resentir su manipulación. Con el tiempo, se había dado cuenta de las inconsistencias, de las mentiras pequeñas primero, de las más grandes después. Las discusiones habían sido constantes, cada vez más intensas, hasta que un día simplemente se alejó. No volvió más. Ella lo había perdido todo. Y en ese intento desesperado por controlar su vida, también había destrozado la mía. Pam lloró. Yo la miré. Pero mis lágrimas no cayeron, porque ya no lloraba por el pasado. Lo que sentí no fue consuelo, tampoco satisfacción. Fue algo distinto, algo tranquilo, como si un capítulo inmenso se cerrara lentamente dentro de mí. Pam me pidió perdón, no con arrogancia, no con orgullo, con un arrepentimiento real, aunque tardío. Y entonces lo entendí. Su perdón no cambiaría nada de lo que viví. No borraría mis noches de miedo. No borraría el vacío que Isaac sufrió al crecer sin padre. Pero sí me entregaba la pieza final del rompecabezas. La verdad. La verdad que buscaba desde el día en que encontré mis maletas bajo la lluvia. Ahora sabía lo que había ocurrido. Sabía que nunca fui culpable. Sabía que nunca traicioné a nadie. Y finalmente sentí libertad. Me levanté despacio, respiré profundamente y dije algo que no había planeado decir, pero que nació desde lo más hondo de mi ser. Yo ya no vivo allí. Ese dolor ya no me pertenece. Me marché sin mirar atrás. El pasado quedó sentado frente a una taza de café. Y yo seguí caminando hacia mi vida, hacia mi hijo, hacia mí misma. El otoño llegó con un aire frío y silencioso, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración conmigo. Durante meses había vivido con un vacío clavado en el pecho, una herida abierta que no terminaba de cerrar. Criaba a mi hijo con amor, con paciencia, con la fuerza que nunca supe que tenía, pero al mismo tiempo cargaba con un dolor sordo. La traición, la humillación, la injusticia de haber sido expulsada de mi propio hogar por una mentira. Y aunque intentaba seguir adelante, en el fondo sabía que la historia no estaba terminada. La verdad, tarde o temprano, encuentra la manera de salir a la luz. La vida nunca olvida lo que fue enterrado bajo la manipulación, y ese día, el día en que todo finalmente comenzó a desmoronarse para ellos, llegó sin previo aviso. Fue una mañana cualquiera. El cielo estaba gris, y una llovizna ligera golpeaba la ventana mientras yo preparaba el desayuno para mi hijo. Él correteaba por la sala, riendo, repitiendo palabras nuevas, iluminando todo con esa inocencia pura que solo tienen los niños. Observé su pequeño rostro, sus ojos, la forma de su sonrisa, y pensé, como tantas otras veces, ¿cómo alguien pudo dudar de ti? Entonces sonó mi teléfono. El número no estaba guardado, pero lo reconocí de inmediato. Era el número de Jordan. Mi pecho se tensó. Durante meses había elegido el silencio. Había aceptado que él había hecho su elección. Cada mensaje que me envió durante el embarazo lo había ignorado. Cada vez que intentó preguntar por el bebé, me mantuve firme. No porque quisiera castigarlo, sino porque yo también merecía respeto. Merecía que él enfrentara las consecuencias de su cobardía. Aún así, esa llamada tenía un sonido diferente. Algo en ella me inquietó. Contesté. Amy. Su voz sonaba temblorosa, rota. Necesito hablar contigo. Es importante. Hubo un largo silencio antes de que yo respondiera. Mis manos temblaban, pero mi voz salió firme. ¿Qué quieres? Dudó. Respiró hondo. Es sobre mi madre. Y sobre lo que pasó. Necesito decirte la verdad. Esas palabras se quedaron flotando en el aire. Durante un segundo sentí cómo el mundo se contraía a nuestro alrededor. La verdad. La palabra que me había negado. Acepté encontrarme con él, pero establecí una condición clara. Nos veríamos en un lugar público. Ya no confiaba en su criterio. Ya no era la misma mujer vulnerable que un día fue expulsada de su hogar con una nota cruel. Yo era una madre. Una mujer que había sobrevivido al naufragio. Nos reunimos en una pequeña cafetería cerca del parque. Cuando llegué, lo vi sentado junto a la ventana. Había envejecido en esos meses. Sus ojeras eran profundas. Sus manos se entrelazaban con nerviosismo. Al verme, se levantó lentamente, como si no supiera si tenía derecho siquiera a saludarme. Yo no dije nada. Me senté frente a él y esperé.
Jordan respiró hondo. Sus ojos brillaban con un dolor que parecía sincero, pero yo ya no confiaba en los gestos. Las emociones no borran las decisiones. El arrepentimiento no reescribe el pasado. Amy, empezó con voz baja. Todo fue una mentira. Mi madre lo inventó todo. Mi corazón se detuvo por un segundo, aunque en el fondo yo siempre lo había sabido. Lo sospeché desde el primer día, respondí con calma. La pregunta nunca fue si ella lo había hecho. La pregunta era, ¿por qué tú elegiste creerle? Él cerró los ojos, avergonzado. Una lágrima resbaló por su mejilla. Porque crecí creyendo que ella nunca me haría daño, dijo. Porque su palabra era ley. Porque tenía miedo de enfrentarla. Siempre lo tuve. Toda mi vida fui su niño obediente. Su voz se quebró. Ella me llamó aquel día. Me dijo que había descubierto mensajes tuyos, que me había visto con alguien, que el bebé no era mío. Me juró que tenía pruebas. Me dijo que estaba protegiéndome. ¿Y yo le creí. Yo lo observaba en silencio. Sus palabras dolían, pero también confirmaban lo que siempre supe. No me rechazó por duda, sino por debilidad. Nunca vi esas pruebas, Amy, admitió. Nunca me las mostró. Solo acepté su palabra. Y cuando tú intentaste hablar conmigo, yo ya había decidido no escucharte. Fui un cobarde. Asentí lentamente. Sí, lo fue. Pero todavía había más. ¿Y por qué estás aquí ahora?, pregunté. ¿Qué cambió? Jordan tragó saliva. Hoy, dijo con voz apagada, hoy encontré algo. Sacó un pequeño sobre de su bolsillo y lo colocó sobre la mesa. Lo miré sin tocarlo. Mi madre, dijo, mi madre guardaba cartas, notas, documentos. Hace unas semanas empecé a notar cosas extrañas en ella. Mentiras pequeñas, contradicciones. Y hoy, revisando sus cosas, encontré esto. Abrí el sobre. Dentro había copias de mensajes falsificados, montajes burdos, conversaciones inventadas. Todo creado para hacerme ver como una traidora. Pero eso no fue lo peor. Entre los papeles había algo más. Una carta escrita a mano. La letra de Pam. Reconocible, fría, controlada. La leí con el pulso acelerado. No era una confesión directa, era peor. Era un monólogo de resentimiento. En ella hablaba del miedo a perder a su hijo, de cómo yo lo estaba alejando, de cómo tenía que hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. Y entre líneas quedaba claro, había mentido deliberadamente. Por celos, por control, por posesión. Jordan me miraba con lágrimas silenciosas. La enfrenté, susurró. Hoy. Le pregunté. Al principio lo negó, luego explotó. Dijo que yo era suyo, que tú me estabas robando, que nadie nos iba a separar. Y entonces lo admitió. Dijo que estaba protegiendo lo que era suyo. Apreté los dientes. Ahí estaba la verdad desnuda. No fue un error, no fue una exageración, fue una elección consciente para destruir una vida, 2 vidas, y casi también la de un niño. Llamé a un abogado, dijo en voz baja. Quiero enmendar lo que hice. Quiero reconocer legalmente a mi hijo. Quiero hacerme responsable. No espero que me perdones. No lo merezco, pero, al menos, quiero que él crezca sabiendo quién es su padre. Sus palabras flotaron entre nosotros. Mi corazón estaba dividido. Una parte de mí recordaba todas las noches de llanto, las humillaciones, el frío de aquella puerta cerrada, las maletas en la calle, la soledad de un hospital sin nadie a mi lado. Recordaba cómo me abandonó en el momento más vulnerable de mi vida. Y la otra parte miraba a mi hijo en mi mente, su futuro, su identidad. Respiré profundo. No vine aquí para discutir el pasado, respondí finalmente. Vine porque la verdad tenía que salir. Por mí, por mi hijo. Y sí, él merece saber quién es su padre. Pero eso no te da derecho a regresar a mi vida. No borra lo que hiciste. Jordan asintió. Su rostro reflejaba aceptación y derrota. Lo sé, susurró. Y lo aceptaré. Solo déjame ser parte de su vida. No como una figura ausente, sino como alguien que al menos intenta hacerlo bien, esta vez. No respondí de inmediato. No tomé una decisión por impulso. Aprendí, a base de dolor, que la prisa destruye vidas. Hablaré con un abogado, dije con calma, y hablaremos cuando haya un acuerdo claro. Por ahora, mantendremos distancia, por el bien de todos. Jordan asintió, lagrimeando. Yo me levanté. La reunión había terminado, pero la historia aún tenía un capítulo más. Unos días después, recibí otra llamada inesperada. Era Sara.
Su voz sonaba tensa, preocupada. «Amy, tienes que venir al hospital», dijo. «Es Pam». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No pregunté detalles, solo tomé mis cosas y salí. El hospital olía a desinfectante y silencio. Caminé por los pasillos con paso firme, como si mis pies supieran exactamente hacia dónde debían llevarme. Sara me esperaba cerca de la sala de emergencias. «Tuvo un colapso nervioso», explicó con voz baja. «Está desorientada, grita, llama a Jordan, luego lo insulta, luego llora». La miré, sin saber qué sentir. Compasión, rabia, cansancio, todo al mismo tiempo. «¿Por qué me llamaste a mí?», pregunté. Sara bajó la mirada. «Porque está pidiendo verte, solo a ti». El mundo volvió a detenerse. Durante un segundo pensé en irme, en dar la vuelta y no mirar atrás. Pero algo más fuerte, quizás dignidad, quizás cierre, me empujó a entrar. Pam estaba en una cama, con la mirada perdida. Ya no era la mujer altiva que caminaba con la cabeza alta y la sonrisa arrogante. Sus manos temblaban. Sus ojos, que alguna vez me miraron con desprecio, ahora parecían vacíos y asustados. Cuando me vio, su expresión cambió. No a ternura, no a arrepentimiento, sino a una mezcla compleja y dolorosa. «Amy», susurró con voz rasgada. Yo no quería perderlo». Me quedé en silencio. No me acerqué más de lo necesario. Ella continuó, llorando. «Toda mi vida, él fue lo único que tenía. Su padre se fue, yo lo crié sola. Él era mi mundo. Y cuando llegaste tú, yo sentí miedo. Miedo de quedarme sola. Miedo de no ser nada». Había dolor en sus palabras, sí, pero también egoísmo. Un egoísmo devastador. «Podías haber hablado», respondí con voz firme. «Podías haber buscado ayuda. Podías haber aprendido a dejarlo crecer. Pero elegiste destruir. Elegiste mentir. Elegiste hacerme daño y hacerle daño a él». Ella me miró, con lágrimas desbordando. «Lo sé», susurró. Y ahora ya no puedo reparar nada». Yo la observaba, y entendí algo. Su castigo no era mío. No era mi responsabilidad cargar con su conciencia, ni con su arrepentimiento tardío. Yo ya había perdido demasiado tiempo sobreviviendo a su sombra. Respiré hondo. «Yo voy a seguir adelante, con mi hijo, con mi vida, con la verdad. Tú tendrás que vivir con tus decisiones». Sus ojos se llenaron de desesperación, pero no dije nada más. Me di la vuelta y me fui. No por frialdad, sino por libertad. Los meses siguientes fueron un proceso lento y firme. Hubo abogados, acuerdos, conversaciones difíciles y límites claros. Jordan reconoció legalmente a nuestro hijo, aceptó responsabilidad económica, solicitó terapia. Se esforzó por reconstruir una relación mínima, no conmigo, sino con su hijo. Yo observaba todo desde la distancia, protegiendo mi paz como un tesoro sagrado. Hubo días de dudas, días de rabia, días de lágrimas, pero también días de risa, de aprendizaje, de amor. La herida no desapareció, pero dejó de sangrar. Con el tiempo descubrí algo que nunca había imaginado. No necesitaba venganza para sentir justicia. La verdadera victoria no fue demostrarles que estaban equivocados, sino demostrarme a mí misma que yo nunca estuve rota. Solo estaba renaciendo. Y esta vez, nadie volvería a expulsarme de mi propio destino.